¿Y qué les parece trasladarle esta consulta sobre cómo está viviendo, si hay o no clima electoral, a quien fuera precandidata en las pasadas elecciones internas, en este caso por el Partido Nacional, Roxana Corberán? ¿Cómo anda? Muy bien, muy amables de poder compartir ¿Hay con o no ustedes hoy. clima de elecciones? ¿Cómo lo ve? Yo creo que se están calentando los motores. Está bien. Que recién la Tarde, se gente... están calentando. Sí, pero igual, porque como que la gente se está poniendo de vuelta en caja, digamos, terminaron las internas y como que agosto, septiembre todo el mundo tranquilo y ahora octubre ya... Ahora sí. Ahora sí, va a ser el mes del movimiento. Hablaba con Victoria Gadea, politóloga, y ella me decía, bueno, ni tan ni muy. O a veces nos quejamos de lo largo que son los procesos electorales, que arranca y parece que no termina más, porque en los hechos arranca en las internas en junio de un año y terminan en mayo del año siguiente. Duran prácticamente, con las elecciones departamentales, duran prácticamente un año entero, desde junio hasta mayo del año próximo. Es verdad. Y decía, y a veces nos quejamos que pasamos todo el año hablando de elecciones, o que ni bien terminó la elección, los candidatos principales ya están haciendo campaña para la próxima, y después decimos... Ufa, falta un mes y todavía no hay campaña. Bueno, capaz que ni pelado ni con dos pelucas, ¿no? Bueno, puede ser. Lo que pasa que es verdad que el proceso a veces es demasiado largo y para los que estamos en las temáticas se está siempre pensando en eso. Claro. Pero doña María está pensando en sus problemas cotidianos y tiene razón. Sí. Y más que nosotros tenemos... ahora en octubre el voto obligatorio. Entonces, ahí es donde la gente realmente se pone en caja porque dice, no tengo... A ver, ¿qué voto? ¿Qué hago? De acuerdo. Es ahí el momento, ¿no? Porque realmente podría, bueno, no sé, capaz que en algún momento sería bueno no tener tantas elecciones y de repente unificar algún proyecto por ahí de acortar todo el proceso, ¿no? Hay alguna idea, pero bueno, no ha sido prioritario. El motivo por el cual la invitamos tiene que ver con una propuesta suya, justamente ahora en campaña, de habilitar la adopción internacional, adopción de niños, y lograr... el cero niño en el INAU. Es una propuesta que ustedes iban a llamar Nacidos X. Cuénteme en qué consiste. Bueno, acá tenemos que distinguir dos aspectos. Primero que hace como 30 años que estoy con el tema de Nacidos X, cuando ni me imaginaba que me iba a meter en la política. Pues es una preocupación que tengo desde niña, porque tengo, bueno, amigos adoptados, tenía compañeritas adoptadas, o sea... de acuerdo a determinadas circunstancias vividas, le tomé amor a realmente a ese instituto. Y el tema de los Nacidos X, hay que distinguirlo, que es una propuesta para el Uruguay y para nuestro derecho interno, sin perjuicio de que también existe todos los temas de adopción internacional por los tratados que Uruguay ya ratificó. Pero la propuesta Nacidos X es la siguiente. Es inspirada en el derecho francés, ¿sí? Y es la progenitora que decide no tener su bebé, tiene la opción Nacidos X cuando ingresa a la institución que va a tener familia, sea pública o privada, botón Nacido X, entonces allí se le garantiza el anonimato y los padres adoptivos, ya hay una lista de padres adoptivos previamente estudiados. Entonces se le entrega inmediatamente a esos padres su hijo adoptivo Nacido X. Dentro del hospital. Dentro de la institución, no pasa por ningún otro lado. Okay. Sí, la propuesta que nosotros hicimos un proyecto de ley, que en otra ONG que yo integro lo propusimos cuando las tratativas de la luz, bueno, no tuvo andamiento, y ahora seguimos con nuestra propuesta. Es más, diría yo que no me quisiera morir sin convencerlos. Bien. Entonces llega, inmediatamente quedan los padres adoptivos, pero también se le hace una instrucción, digamos, a esa progenitora y se le da en el proyecto que nosotros armamos 90 días para arrepentirse. Si se arrepiente, ahí puede volver a la madre. Después, absolutamente, como se garantiza el anonimato, eso queda, digamos, el trámite terminado. Al cumplirse los 3 meses el plazo o 90 días, exacto. Ya eso, si la madre al día 91 se arrepiente, venció el plan. Pero eso no desalienta a quien de alguna manera también va a adoptar, porque vos te encariñas con un bebé, verdad, sí. lo tuviste 3 meses en tu casa y resulta que la madre biológica caso, se arrepintió. Bueno, esto existe, digamos, también en otros países. ¿Y qué pasa? Es la manera de sacar, digamos,
en estos casos a las familias de acogida, porque ustedes saben que existen aquellas familias que tienen por un tiempo hasta que reubican a los chicos, que los tienen en contención. Entonces, ¿qué pasa? Yo he visto casos, porque si hay un tema que lo conozco, en lo teórico y en la práctica, porque conozco familias acogidas, vi a esos niños irse con 1 año y medio, 2 o más. Entonces, justamente lo que se trata es de evitar todo eso, porque obviamente después el padre adoptivo no quiere ni saber que tengan relación con aquella familia y demás. Y, hay casos que sí, hay casos que no. Pero es peor el desarraigo, porque hasta yo extrañaba que el niño que veía cada rato allí, en esa casa. Entonces ellos mismos decían, yo no sé por qué, cuando los abandonan al nacer, porque bueno, acá no existe el sistema, porque ellos mismos te decían, las familias de acogida, ¿por qué no se lo dan inmediatamente? No, porque tienen que estudiar las familias. Pero señor mío, vamos a estudiarlas antes, vamos a tener un listado ya de familias estudiadas y ya les entregamos a sus hijos. Y eso ya no tenemos la primera etapa de la vida que es tan importante. Y además, ¿para qué estar en una institución? Nosotros, por eso hablamos de INAU Niño Cero, porque entendemos que los niños que son para familias de acogida son aquellos de problemáticas alternativas o otras, bueno, eso sí, esos que ya desgraciadamente no hay quien los adopte. Pero en esta situación es una manera de ir saneando y de crear las necesidades existentes para el niño y para esa cantidad de padres adoptivos, porque hay cantidad de gente que además no adoptaría uno, adoptaría 3, 4, y a veces se agota de cómo es la burocracia. Claro. Que ojo, no es solo en Uruguay, yo tengo otra amiga que estuvo 6 años para adoptar su hijo en Argentina, o sea, entonces acá se ha mejorado, pero... Bueno, eso quería preguntarle, si cree que en los últimos años se han acortado los plazos, se ha aligerado la burocracia. Sí, claro que sí, y más con las introducciones que se han hecho últimamente, pero igual 18 meses es mucho en la vida de un ser. Entonces, uno tiene que pensar... Priorizar el niño, ¿no? Priorizar el niño. Bueno, como decimos en Internacional Privada, el interés superior del menor. Tiene que estar por encima de todo. Y además lo peor es que acá no hay una escasez de que no hay padres que quieran tener hijos adoptivos. Es un buen dato a tener en cuenta. Hay cantidad de gente que ya está hasta resignada. Entonces, yo creo que es un mecanismo en el cual... vamos a intentar convencer. Pero si tenemos la oportunidad. Convencer a los propios, ¿no? A lo primero entró el Partido Nacional para después buscar nosotros hicimos la propuesta en nuestros... cada precandidato elevó las propuestas y estuvieron las reuniones con nuestro director, por ejemplo, de nuestro sector, el doctor Enrique Martínez Larrechea, llevaba todas las propuestas nuestras para incluir en el programa de gobierno. Ajá. Es entendible que también es difícil porque todos tenemos distintas propuestas. Claro. Entonces se trataron de unificar varias, donde hubieron coincidencias dentro de nuestros planteos de distintos temas, pero en las que no pudimos llegar, digamos, a convencerlos del todo, por decir, o que era muy engorroso y tenemos que estudiar más y demás. Bueno, también lo otro que nos pusimos de acuerdo y que es normal, es que cada uno en su lista, nuestro sector, va a seguir con las propuestas, digamos, que quedaron pendientes y que no quedaron integradas en el programa de gobierno, o las que nosotros tenemos que seguir, digamos, planteando y demás. Por eso es que, bueno, que también somos ¿Y la mujer distintas listas. Y la mujer o la chica que queda embarazada, sí. Bueno, y está en esa duda, no sé, ¿cómo se pondría en contacto? ¿Dónde tendría que ir? ¿Cómo sería el trámite? Preferible ese trámite a que aborte, digo, pero... Claro. Y por eso el mecanismo es ese. En el, digamos, en el momento que comunica a la institución, ya comunica que es nacido X. Lo que pasa que para los casos que quieren anonimato. Entonces no le va a ir a comunicar al INAU ni a No, o sea, de acuerdo. Solo pero si ella se entera que está embarazada, concurre a cada una de las consultas. Pero ella ya tiene la certeza que no quiere tener, que no quiere ser mamá. Exacto. Ese es el comunicado que hace. En la sociedad misma. En la sociedad. Es un nacido, va a ser un nacido X. Correcto. Muy bien. Que esto, digo, que no lo invente yo, ya existe. Está haciendo publicidad en la red social adoptando. de Elon Musk.
nacido X. No, él me confió a mí porque yo sé como 30 años que estoy con este tema. Roxana, la llevo a otros temas porque bueno, estamos hablando de campaña. Mucho gusto, ¿no? Con mucho gusto. Además, se tira como aspirante al Senado, abrió lista propia en su sector Fuerza Nacionalista. Exacto. Y un poco estaría bueno de repente gente que tiene pensado votar al Partido Nacional, pero quizás no tiene claro qué lista votar, o indecisos que ahora está viendo esta entrevista y dice, bueno, ¿y por qué la debería votar a ella? Y le tiro una pregunta porque quizás puede ser parte de una explicación válida. Previo a las internas supimos que usted era abogada, oriunda de Pando, y que se inspiraba en Milei. Quería hacer la Milei uruguaya. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que le entusiasma de Milei? Bueno, creo que yo nunca dije que quería ser. Me han comparado. Te han catalogado. Me han catalogado. O sea, desde afuera la ven a usted similar a Milei. ¿Qué pasa? Que yo defiendo, porque voy a hacer una aclaración, porque mi padre que me está mirando del cielo diría, no puede ser, la que te enseñó sobre la libertad fui yo. Mi padre era un francés que estaba siempre inculcándome la libertad. Entonces, claro, son esos puntos en común. Es más, me hicieron una entrevista y de broma me pusieron, y es cierto, yo pensaba que Voltaire era tío mío, tanto que papá me decía, no piensa como usted, pero defiende hasta la muerte, defender lo contrario. Entonces, es verdad. Hay quienes dicen que esa frase no es de Voltaire. Bueno, está bien, pero no mi padre me la decía. Está bien. Y entonces, ¿qué pasa? Es verdad que siempre estuve dentro de la defensa de la libertad y yo además me defiendo que en las otras elecciones nuestro eslogan era libertad para evolucionar. Entonces digo, no te quiero decir que le gané a Milei, pero vayamos al meollo. Lo que me interesa saber es dónde ve similitudes. Dónde se vieron las coincidencias. Las coincidencias obviamente se ven en que nosotros planteábamos y seguimos planteando, si fuera por nosotros, una reducción muy importante en el Estado, que consideramos que es muy necesaria, la reducción de impuestos. Yo siempre digo, si llegáramos a lograr dentro de lo que nosotros planteamos, porque a veces nosotros decimos que nuestro sector es causas, ¿no? Este tema de la adopción y eliminar el IAS, y seguimos estudiando eliminar el tope jubilatorio para cambiar, digamos, la situación en ese aspecto, y después también nosotros planteamos varias eliminaciones de impuestos. En su momento, el impuesto a las herencias, porque a veces a uno le puede llegar algo y después resulta que se lo queda a la municipalidad porque no pudiste pagar. Y miren que hay situaciones que han sucedido, porque a mí lo que me mata es que yo, a pesar de que soy abogada y que estoy siempre dentro de los marcos jurídicos, soy muy pragmática, entonces siempre me fijo en las problemáticas de la realidad. Y toda mi barra, digamos, a pesar de que somos muy variados, coincidimos en ese tipo de propuestas, ¿no? En varias, y también, bueno, nosotros también planteamos, obviamente, la reducción del IVA en la canasta básica, bajar el IRPF, en fin. Estamos muy enfrascados en la reducción del Estado y en la reducción de los impuestos. ¿Cree que la clase política es una casta? Con beneficios y creo que vive una situación distinta, no solo la clase política, hay muchos cargos del Estado que tienen, digamos, unos privilegios. Prebenda, sí. Exacto, muy altos y que tendríamos que equilibrarlo un poco más. Entonces yo no estaría en contra de plantear otro tipo de reformas. Inclusive, yo sé que me van a matar, pero inclusive el ejemplo de Suiza, no es malo que la gente viva de otra cosa y los legisladores le aporten al Estado lo que hace. Creo que en Uruguay no sería fácil, y yo por ejemplo, en lo de la adopción, yo creo que voy a convencer a muchos si se me da la posibilidad de estar sentada en el Parlamento. Pero en esto otro, creo que hay que hacer propuestas graduales para lograrlas. Bien, Alberto. Cobran, dos consultas, Una, bueno, le pregunto una opinión sobre una situación que une a 3 mujeres del Partido Nacional. ¿Cómo vio la designación de la candidata a la vicepresidencia? ¿Cómo vio lo que pasó con Laura Raffo, que ella dice que no le cumplieron la palabra? ¿Y cómo vio lo de la fiscal Fossati, que se fue y ahora en las últimas horas anunció una agrupación Blancos con Ojeda? Y la segunda pregunta, usted fue 2 veces candidata a las elecciones de Francia. ¿Cómo ve que Uruguay sea, junto a Nicaragua, los 2 únicos países de las 3 Américas que no permite eso que usted pudo ejercer en Francia?
Ay, que me preguntó tanto. Voy por pasos. Yo también, María. Vamos Solo a ver, la voy primera a la primera amplia. pregunta. divino que- Le pregunto Bueno, su opinión. ¿Cómo Sí. vio la designación de la candidata a la vicepresidencia? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Cómo vio lo de Laura Raffo? ¿La desplazaron o no la desplazaron? ¿Cómo vio lo de Gabriela Fossati, que se fue por esa situación, de esa designación, y ahora creó un grupo que se llama Blancos con Ojeda? Bueno, vamos. Primera pregunta. Vamos de a poquito. En las elecciones internas, cada uno tenía su votación. Entonces, ¿quién tiene la votación mayoritaria? En definitiva, es quien define las reglas del juego, ¿verdad? Es quien resuelve quién lo va a acompañar o no, y en definitiva es una decisión del el candidato que ganó las elecciones. O sea, me parece que en la política también hay que ver cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? Eso en la designación. En la lo de designación, Laura en Raffo, el ¿cómo vio? sentido de que yo, por ¿No le ejemplo, cumplieron la palabra? ¿Le cumplieron la palabra? Con respecto a lo que se llama, claro, yo como ustedes saben, yo tampoco soy afín a la cuota, entonces yo soy de las que entiendo que de repente uno tiene que elegir Bien. por currículum, como digo yo. Con respecto a Laura Raffo, yo entiendo que cada sector también toma sus decisiones y que también la política tiene como sus reglas del juego y que a veces depende cada uno cómo proceda, ¿verdad? Algunos están en la política por cargos y otros están en la política por causas. Entonces, creo que a veces los lugares también pueden ser, no sé, irrelevantes. ¿Y lo de Fossati? No me quiero... Y lo de Fossati... Que se retiró por esta justa situación de las dos candidatas y ahora está creando esta agrupación Blancos con Ojeda. Blancos con Ojeda, mire usted. Bueno, también creo que... Yo soy una defensora de la libertad. Entonces, opinar las decisiones de los demás a veces como que me cuesta porque... Tengo un sector donde a veces unos opinan blanco y otros opinan negro y son debates maravillosos. En el caso de Fossati, bueno, entiendo que estará tomando ejemplos de otros sectores que nos han acompañado y de otras de fuerzas que nos han acompañado, que empiezan a apelar digamos, a los puntos en común y buscan semejanzas y diferencias. En fin, yo en ese tema como que es la voluntad de ellos. Y la segunda pregunta tiene que ver, tengo entendido que fue candidata dos veces en la sesión de Francia. Yo soy francesa. ¿Cómo ve que Uruguay no permita eso? Uruguay y Nicaragua, de Tierra del Fuego, Alaska, son los dos únicos países de las Américas que no lo permiten. Que no tienen. Bueno, yo creo que acá pasó lo que se llama el punto de conexión domicilio, que yo parece que estoy dando una clase, pero cuando nosotros hablamos de cómo nos representan los países, Europa es lo que se llama, toma en cuenta el punto de conexión nacionalidad, que después lo fueron adoptando para la parte únicamente electoral también varios países de América Latina, como usted dice, con ese ejemplo. Y Uruguay se quedó en lo que sería el concepto de domicilio, de residencia, y no lo amplió, por decir de alguna manera. ¿Y qué pasa? Es verdad que son distintas los formatos, digamos, de América Latina y de Europa en sistema electoral, pero es verdad que todo esto va cambiando y somos los únicos que nos hemos quedado con este sistema. Y también, ya que le voy a pasar un aviso de cómo son las elecciones en Francia, que es otra de las cosas que a mí me gustaría un poco poder opinar para que en Uruguay se simplifique, porque es una locura como son las internas y demás. Pues yo siempre digo que en Uruguay hay una democracia cuasi perfecta, no perfecta. ¿Por qué? Porque en las internas no te lleva a la Corte Electoral las listas a los circuitos. Entonces no es igual, es como vos los puedas registrar. Pero lo que sí me gustaría plantear como ejemplo es que, por ejemplo, en el sistema francés, el sistema electoral, las listas están todas a la vista. Entonces están los representantes, allá no es Corte Electoral, es Ministerio del Interior y participación de la gente que se convoca y son ciudadanos que se llaman y demás. Entonces, ¿qué pasa? Están todas las listas arriba de la mesa, también están registradas y vos podés imprimirla, y cuando vas a votar, ¿qué haces? Agarrás más de las que tenés que votar para que no se vea, porque esas listas están todas a la vista. Entonces no hay problema que se pierdan las listas, que se destruyan los circuitos. Entonces al circuito entrás a poner
las que no vas a descartar, y ahí queda la votación. Lo mismo a nivel de publicidad política. Los precandidatos, por ejemplo, tienen todos, yo no me acuerdo ahora si es 1 minuto y medio, creo que es, tienen la misma posibilidad de que haya un conocimiento, por lo menos básico, de todos los candidatos. Así que ya que está, les pasé ese. Susana. Sí, Rosana, Un placer. ¿Cómo andas? Sé que no es tu primera elección como precandidata, tampoco es una compañera de muchos años en el partido. Contame cómo está siendo la experiencia de tener tu propia lista a Senado y en cuántos departamentos está esa lista y cómo ha sido el conformar una agrupación nacional como para poder sacar una lista al Senado, ¿no? Y la verdad que ha sido una experiencia linda, muy enriquecedora, porque yo siempre digo que no puedo decir la expresión "te parece", porque a mí cada vez que me dijeron esto yo terminé candidata. Cuando me plantearon en la intendencia yo dije, ¿te parece? Pum, terminé candidata a la intendencia. Y ahora me dijeron, no, vamos a hacer un sector y no sé qué, y vamos a ver. Y la verdad que terminé precandidata porque me fueron empujando los demás y terminó. Y hoy por hoy nosotros tenemos la lista en todo el país. En todo el país, en todos los departamentos. ¿En todos con el mismo número? Bueno, ahí tenemos algunas asociaciones, porque hay gente que se presentó también con nuestro sublema, y tenemos el 1007 en todos los departamentos, menos en Rocha, que está el 58. Muy bien. A propósito de ir desentrañando su perfil, porque es lo que le interesa a los televidentes, ¿no? Sobre todo si están evaluando votarla o no, les interesa saber cómo piensan esas personas para que después sean sus representantes en el Parlamento. Usted se define como pro vida. Exacto. Ya hablamos en qué cosas la inspira Javier Milei. Busca implementar la cadena perpetua, cuénteme esto, y que tiene una alternativa para la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esto tiene que ver con lo anterior, lo que se define pro vida, plantear, que se había promulgado en 2012. Cuénteme. ¿Cuál es la alternativa de esta ley, interrupción voluntaria del embarazo? Es, ¿Y por qué cree? Es este proyecto. Ah, bien. Por eso es yo el se mismo lo proyecto. preguntaba. Antes de abortar, claro, porque yo digo, es tan yo siempre digo lo mismo, es tan grande el gesto del que lo va a adoptar como el gesto del que adopta, es tan grande como la progenitora que dice le voy a dar una Ahora me queda claro. Esta propuesta pretende ser una alternativa a esa ley. ¿Y por qué cree que en Uruguay debería implementarse la cadena perpetua? ¿O para qué delitos? Bueno, yo creo que eso en realidad va en el tema de la libertad anticipada. Lo que yo planteo es que en los delitos graves, vieron que a veces hay penas que terminan siendo demasiado cortas. Irrisorias. Porque, claro, entonces, si nosotros en realidad al Uruguay ni precisamos la cadena perpetua, yo en realidad a lo que voy es que termina siendo los hechos, porque ¿qué ocurre? Hay penas que son de 30 años y que se pueden ampliar 15 años más. El problema es la legislación que los permite salir antes. Porque, entonces, hay casos, volvemos a los niños, que a uno creo que es lo que más le duele, ¿no? Es un tema que la sensibiliza. Y obvio, digo, una violación, ¿cómo va a andar a los pocos años afuera otra vez? Porque no estamos hablando de una discusión de iguales, póngale. Estamos hablando de las situaciones graves. Bueno, se supone... Abuso a menores de edades, muchas veces en el propio entorno familiar. Entonces vos decís, ¿cómo es posible que... Vos decís, pero ¿cómo? Sí. Hace 5 años y ya está acá afuera. De hecho es tristísimo, pero vemos en las noticias casi que estamos anestesiados. A diario. De, no sé, el abuelo que abusaba desde los 4 años hasta que tuvo 13 y 4 años de prisión. Uno después se entera. No, 2 años de prisión. No. ¿Cómo 2 años? ¿Cómo? Exactamente. Exacto. Entonces yo digo, bueno, hay cosas de que, porque uno dice, bueno, pero caramba, en estas cosas hay que ser fuerte, hay que estar definido y hay que decir, bueno, hay que promover tal cosa. Si llegara al Parlamento, ¿descartaría insistir con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿O esa agenda prohibida debería volver al Parlamento si por ejemplo, la propuesta de ustedes la llega? Propuesta, el proyecto que ya está redactado, el proyecto que les acabo de comentar. Sí, pero me refiero al otro, ¿no? Porque Uruguay tiene sumamente la despenalización aprobada. Uruguay tiene pero Uruguay integra el Pacto San José-Costa Rica,
que en realidad tendría que mantener digamos, ser provida en realidad. ¿Y qué pasa? Yo soy de las que pienso que a veces es mejor ir haciendo este tipo de propuestas como la que hago yo. Yo siempre dijera a un profesor, ay, Roxana, siempre ahora. Porque yo cuando planteo algo, no puedo decirte, no estoy de acuerdo con esto. Yo vengo con lo que no estoy de acuerdo y con lo que te propongo para ver si lo podemos solucionar. Y yo pienso que uno, en la medida que va popularizando lo que proponemos, la gente misma se va... como le gusta, le interesa. A mí se me acercan muchísimos jóvenes a preguntarme este tema. Me dicen, pero qué buena idea. Se me acerca gente que se ha hecho abortos y me dice, ay, Ros, si hubiera escuchado tu idea, me parece fantástico. Desde que se aprobó la ley hay 106.000 bebés que van a ser. A ver si la Pero no entiendo. sabemos ¿Usted cuánto propone había sacar antes porque no había la ley que registro, está y que vaya a prisión la mujer que haga un aborto? No, yo estoy hablando de los... Estoy hablando, claro. perdón. No, estoy de los hablando de bebés. los violadores. No, estoy hablando de los violadores. claro. Ay, no, que no vayamos a mezclar los temas. Por eso, como él le preguntó Por por la eso, ley que porque estaba estaba vigente. hablando nosotros hablamos de especialmente por la ley de Él acaba de preguntar penalización eso. del El no escenario dijo es la nada. despenalización. Claro. Nadie habla de fomentar, nunca se propuso. Nada. No dice eso la ley. ¿Usted quiere cambiar esa ley? Sino habla de despenalizar. Y el escenario Yo lo que planteo... opuesto a despenalizar es penalizar. Claro, que volvamos como estábamos antes, con las clandestinas que todo el mundo sabía dónde se costaba la operación. creo Que las no mujeres podíamos tener muertas. un registro para poder La ayudar a mejorar pregunta de las cosas, Fabián es ¿no? si dependiera de usted, si una vez Yo en el creo Parlamento que buscaría volver a penalizar el aborto. Yo creo que uno lo que haría sería seguir trabajando propuestas alternativas de apoyo, de ayuda, de que esto, yo siempre digo, a mí me gustaría trabajar para que se desinteresaran ¿verdad? Y dijeran, voy a hacer esto, Para que la voy a gente, ser una antes mujer fuerte, de tomar voy la a decisión ser del una aborto... progenitora y lo dejo vivir. Yo me animo a hacer esa igual vida. Para que quede claro, ¿qué haría con Hablen de uno, por favor. A mí no me queda claro todavía. ¿Qué haría con la ley vigente hasta el momento? No, me parece que dijo que no la tocaría. No toca la ley que Yo está. lo que haría sería propuestas alternativas que Sí, sí, estamos eso, trabajando. eso dejar la ley, pero Estamos desestimular. Pero la deja la ley. trabajar, buscaría penalizarlo. trabajar en propuestas alternativas. Bien. Corberán, le tengo que preguntar, sé que estuvo hace unos meses en Buscadores, yo ese día no estaba, pero el Sí. público se va Sí. renovando. Sí. De Muy hecho, bien. los que nos miran un día no nos miran otro día, ¿no? A fines de febrero, la diaria publicó que usted, en ese entonces precandidata, decía, precandidata Blanca cobraba comisiones para concretar reuniones con directores de ANCAP. Esto denunció un empresario. Y la bajada de esa nota, dice, Fiscalía investiga el tema a partir de chats de Astesiano, que ya está liberado y se nota el paso del tiempo. Con abogado Maldonado, Corberán asegura que entrega mínima que realizó el empresario no llega a cubrir los gastos y que se trata de una situación absurda. ¿Qué tiene para decir respecto a esta denuncia? Y sigo diciendo lo mismo, es increíble. Yo creo que necesitaban hacer prensa conmigo y me podían haber citado por cualquier otra cosa, pero a mí nadie me citó en nada porque realmente yo no tengo nada que ver. Entonces, la verdad que... No existió este cobro por servicios de consultoría para lo único que me pueden citar es para pedirme disculpas, yo siempre digo lo mismo. Es increíble. ¿Y qué pasó con esta Porque denuncia? ¿No se confirmó? ¿No se a mí comprobó? por supuesto. ¿Y yo nadie no se tengo nada excusó, que se ver. disculpó con usted? No, nada que ver. Bien. Roxana Corberán, entonces, aspirante al Senado por el sector Fuerza Nacionalista del Partido Nacional. Gracias por esta charla, Buscadores. Por favor, un placer y estamos a las órdenes.